Antes de empezar a practicar en este canal con estos audios, en la descripción de este audio, tanto en iVoox como en YouTube, tienes enlaces a varios cursos introductorios a la meditación que yo tengo en este canal. Te recomiendo hacer esos cursos introductorios y después, si quieres, seguir estos audios acompañándonos todas las mañanas para practicar 10 minutos de meditación. Vamos con nuestra práctica. Muy buenos días. Del silencio se ha hablado mucho y de manera poética. En meditación y tal, el silencio, el misterio del silencio. Para mí, la cuestión no es que haya silencio, la cuestión es que haya atención consciente, que creo que ahí está el misterio, que no es tanto, que es atención perdida en divagaciones o atención consciente. Esa es, entre comillas, la dualidad. Y el silencio es algo que percibimos cuando hay atención consciente. Entonces, lo primero, te he hablado muchísimo de esto, pero lo primero que tenemos que tener claro es qué es la atención consciente y cómo se coloca uno en ese modo mental, que no es nada más que prestar atención en este momento, ya hay atención consciente. Y de repente escucho el sonido que haya en la habitación, siento mi cuerpo, siento la respiración. Hay atención consciente en este momento. Y veo la diferencia entre esa atención consciente y el modo en el que hay una atención, digamos, atrapada por la divagación, en la que en mi cabeza está habiendo un pensamiento o una cadena de pensamientos, una conversación, lo suelo llamar conversación mental, y yo no me estoy dando cuenta de que mi atención está en esa conversación. En mi cabeza está diciendo mañana, yo creo, anda, que mira lo que me dijo el otro día este vecino, que yo es que no sé. Está mi cabeza en eso y yo estoy como un poco hipnotizado escuchando esa conversación. Y entonces empiezas a darte cuenta de cómo funciona esa atención que queda un poco atrapada por esa potencia que tiene la divagación. Digamos, esos son los dos modos, llevado a algo muy práctico para que sea perfectamente comprensible en la práctica, en la vida, cuando uno lo perciba. Y entonces cuando hay atención consciente, anda, parece que es que hay silencio. Y si la atención consciente se sostiene sin forzar, se entra en ese silencio. Y parece es algo más poético, que uno entra en un silencio que le envuelve, pero es el modo atención consciente. En el modo atención consciente diría yo que puedes pensar de manera consciente porque lo eliges, que es muy diferente a este automatismo que surge en la cabeza. Para mí esto es uno de los grandes aprendizajes, quizá el más importante en el tema de la meditación. Es algo que la gente, si lo expresas desde un punto de vista muy racional, a la gente le interesa, le llama mucho la atención. Intentar mostrarle a los demás cuáles son estos dos modos mentales. Y al mismo tiempo, como te digo, creo que es la parte más importante de la meditación, que las personas entiendan cuál es un estado y cuál es el otro, y qué es lo que entrenamos. Esto es como que la gente entrenase en un gimnasio, pero no tuviesen claro que están entrenando. ¿Qué es lo que hay claro hoy en día en el mundo de la meditación dentro de nuestra cultura, así algo que culturalmente se ha aceptado y tal, si sales con un micrófono a la calle? Relajarse. Te lo va a decir el 95% de las personas. ¿Qué pasa cuando haces meditación? Que te relajas. Todo el mundo tendría que saber que puede ser que te relajes, o puede que no, pero que cuando haces meditación lo que haces es entrenar un estado mental atencional que podríamos llamar atención consciente, que cambia la percepción de la realidad y de la vida cuando se entrena.
Y eso es un primer paso muy importante que ha de dar la meditación, que todo el mundo conozca cuál es ese estado. Que nosotros, que tú y yo, que estamos aquí y tú me estás escuchando de manera más o menos habitual, sepas cuál es ese estado, lo sepas como una definición, porque me lo has escuchado a mí y luego has hecho tú tu propia definición, y lo sepas sobre todo como una práctica, porque no es tan difícil. Lo difícil de la meditación es mantener ese estado de atención consciente a lo largo del día, o incluso en la práctica formal. Esa es la dificultad. ¿Por qué? Pues porque tendemos de manera natural ahora mismo al automatismo, a la atención un poco perdida o atrapada en los pensamientos automáticos, que surgen de manera automática. Y esa es la diferencia entre esos dos estados atencionales, digamos. Y sería muy interesante que todo el mundo lo supiese, y que todo el mundo supiese lo que es prestar atención consciente, y lo pudiesen hacer aunque fuese por unos instantes al día, y supiesen lo que es, y supiesen de sus beneficios. Es todo un reto divulgar eso, ahora que lo pienso. Vamos a observar esos dos estados atencionales. Y por favor, no despreciemos un estado y queramos estar en el otro. No vivamos esta dualidad. Yo te lo presento de manera dual. Hay un estado y otro que son contrapuestos, digamos. Pero en la realidad no es así. En la realidad un poco más profunda son parte del movimiento mental. Vamos a entrenar más uno de los dos estados, pero no están en contraposición, son complementarios. Está todo bien, son complementarios. Nosotros observamos y vemos si hay uno, si hay otro, qué pasa. Vamos a hacer nuestros 3 primeros minutos y a los 3 minutos te avisaré. Estirando nuestra espalda, poniéndola recta sin forzarla y recordando que a cada instante hay una nueva respiración y todo empieza de nuevo. Así que no hay pérdida aquí. Todo está ahora y todo el rato es ahora. Lo que hay ahora. Vamos a empezar ahora.
Me doy cuenta de que estoy aquí. Llevamos 3 minutos.
me doy cuenta de que estoy aquí. Hoy me voy a dar cuenta de la diferencia entre estos dos estados. Gracias por estar ahí. Hasta mañana.